Bueno, han comenzado en Washington las negociaciones, el análisis, como lo quiera ver, pero el asunto es que es presencial entre México y Estados Unidos para la revisión, rectifico, del TEMEC en un contexto que no se puede soslayar. Hay tensiones comerciales, arancelarias, fundamentalmente impulsadas por Donald Trump. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, sostuvo encuentro con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, con equipos trabajando, sus equipos técnicos trabajando de forma continua rumbo al arranque del formal proceso del 1 de julio. El futuro del acuerdo luce por ahora incierto, hay que reconocerlo. Washington mantiene presión con aranceles, ha abierto la puerta a sustituir el tratado por acuerdos bilaterales, mientras México busca, yo creo que sensatamente, preservar el TEMEC y dar estabilidad a una región que concentra cerca del 30% de la economía mundial. Conversemos de este punto de partida. Le agradecemos a Carlos Aguirre, profesor de la licenciatura de Negocios Globales allá en la Universidad Iberoamericana. Carlos, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va, profesor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Aquí, un gusto saludarte, estar contigo en tu programa. gracias por tu participación. ¿Cómo ves este punto de partida? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de atender más, que deben de preocupar más? ¿Qué es lo que puede irse sabiendo de lo que a partir de hoy está pasando? Sí, bueno, pues el proceso de revisión del tratado es algo que es atípico, es propio del TEMEC, entonces tenemos todo por aprender, todas las lecciones. Es la primera ocasión en que vamos a tener este proceso que nos permitirá también revisar qué tan bien o qué tan mal se han desempeñado las relaciones comerciales entre los tres países en estos 6 años de vigencia del tratado. Todavía con muchos aspectos que no han quedado claramente definidos porque no hay un límite en cuanto a lo que se puede proponer dentro del proceso de revisión. Ajá. No hay algo que nos indique que no se pueden plantear incluso modificaciones sustanciales al tratado. Lo hemos escuchado mucho respecto a temas de reglas de origen, respecto de volver otra vez a una protección plena de las inversiones, un tema que quedó bastante limitado en el marco del tratado con relación al acuerdo previo, al Telecán. Entonces, me parece que vamos a tener, en la medida en cómo también se vayan presentando las propuestas, recordar que hay toda una serie de trabajos que se han realizado de forma previa a que se llegue formalmente la apertura del proceso. Es decir, ya Estados Unidos, incluso México, también solicitó a las partes interesadas su participación y el poner en la mesa los puntos que se quieren abordar en el proceso. Entonces, podemos esperar desde, como luego comento, desde un apretón de manos y decir todo está muy bien y vamos a continuar con miras a mantener el tratado otros 16 años, que esa es la regla. Si llegamos a un acuerdo, se prorroga la vigencia del acuerdo por otros 16 años, o puede ser que las posiciones sean lo suficientemente encontradas y contrarias para poder decir no vamos a llegar a un acuerdo en este año, y de ahí se abrirá otro proceso todavía más interesante que lo marca el propio tratado, que es que tengamos que llevar a cabo procesos de revisión anual durante estos 10 años posteriores al año sexto, que son los que van a marcar el final del acuerdo. Oye, Carlos, ¿cuáles son esos puntos que tú alcanzas a apreciar que seguramente serán rudos en la mirada estadounidense? Y también ayer hablábamos con Alfonso Guajardo y decía que un punto de partida necesario, decía, que debe tener México es la política de cero aranceles. Sí, claro. Bueno, esa parte de la política de cero aranceles es un punto que en lo particular me gusta verlo en función a qué fue lo que se incorporó en el texto del tratado originalmente. Estados Unidos, sobre todo, ha manejado muchos de estos aranceles especiales, los aranceles de la llamada sección 232, estos que ha impuesto al acero y aluminio y a vehículos por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, para ellos el tema de seguridad nacional ha sido, ahora sí que el caballito de batalla de la imposición de estos aranceles unilaterales. Y el tema es que este tema en particular, el tema de seguridad esencial, es algo que se ha quedado incorporado en el tratado como una excepción a cualquiera de las obligaciones que se hayan pactado entre las partes.
Entonces digo, si se quiere avanzar entre los tres países para decir, oye, Estados Unidos, tú ya no puedes imponer este tipo de aranceles, tendríamos que empezar por definir cuál es el alcance de ese concepto de seguridad esencial, que es sobre el cual Estados Unidos ha establecido la mayor parte de los aranceles que hasta el momento mantiene para productos mexicanos. Y menciono hasta el momento porque por ahí viene una investigación ya en curso para imponer aranceles a México bajo otro estatuto, que es la llamada sección 301. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy visualizando? ¿Cuáles son los puntos más álgidos que se pueden presentar? Bueno, recordar que ya por ahí Estados Unidos perdió en el transcurso de estos 6 años un panel muy interesante en materia de reglas de origen del sector automotriz. A pesar de que las reglas del sector automotriz son reglas que propuso Estados Unidos y son de lo más difícil de cumplir en lo que podemos encontrar en cualquier otro acuerdo comercial, a pesar de que puso esa regla restringiendo cualquier cantidad de cosas, hubo algunas empresas que lograron encontrar la forma en cómo no llegar al nivel de exigencia que tenía Estados Unidos y poder conferir origen a vehículos. Entonces, como Estados Unidos perdió ese panel, lo visualizamos muchos colegas dentro del mismo foro de abogados del comercio exterior, que es muy probable que el planteamiento de Estados Unidos incluya una reformulación de las reglas de origen del sector automotriz, haciendo todavía más difícil o de una manera más directa la ambición de Estados Unidos de que se cumpla con un determinado contenido de estadounidense en los vehículos que se producen en Norteamérica. Una situación que rompería un esquema que tradicionalmente vemos en los acuerdos comerciales, que es que el origen se determine en atención a la región de los países que están suscribiendo un acuerdo comercial y no en función a la nacionalidad de una sola de las partes. Entonces, ese aspecto de reglas de origen del sector automotriz me parece que va a ser alguno de los puntos que se van a introducir en la revisión y algunos otros aspectos también que parece ser que no han resultado como se buscaba o no han dado el resultado que se buscaba en el momento en que se suscribió el acuerdo, como el que ya mencioné. El hecho de que volvamos otra vez a una protección plena de las inversiones, hablando sobre todo para empresas que realizan negocios en México, posiblemente también en Canadá. Recordar que en virtud de las modificaciones en el TEMEC, todo lo que son inversionistas de Canadá se excluyeron de la posibilidad de acceder empresas mexicanas haciendo negocios en Canadá o de Estados Unidos haciendo negocios en Canadá, se excluyeron de la posibilidad de acceder a un mecanismo de defensa en virtud del acuerdo y el mecanismo de protección del inversionista contra acciones del Estado quedó bastante limitado en el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es posible que también ese tipo de acciones se pongan y, bueno, aquellas acciones que también se haya considerado que puedan afectar la facilitación comercial. Bueno, estoy hablando incluso de medidas regulatorias. Oye, seguiremos, si no te importa, a ver si podemos hablar la semana que entra. Se nos acaba el tiempo, pero ¿sabes qué pensaba también? El tema del Poder Judicial mexicano, el tema de la seguridad en México, el tema del narcotráfico, muchos temas que entiendo que no son, que forman a querer o no parte del TEMEC, ¿no? Pero bueno, si te parece, lo hablemos. Claro que sí. Lo hablaremos la semana que entra. Gracias, muchas gracias, Carlos Aguirre. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.